Ricardo Teijeiro es infectólogo. Sí. Y está en comunicación con nosotros vía Skype. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Intentando entender, Ricardo, apelamos a su sapiencia, cuándo hay que usar barbijo y cuándo no, y estas contradicciones que surgen sobre el barbijo casero, aquellos que cortan una botella de gaseosa de 2 litros y la colocan sobre el rostro. ¿Cuánta efectividad tiene eso, no? ¿Y cuánto qué perjuicio puede provocarnos en el supuesto que esa tela de corpiño esté contaminada? Tratemos de ser lo más claros posible. Por favor. A ver, los barbijos son de uso médico. Nosotros los médicos se lo indicamos a los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, cualquiera de ellas, puede ser coronavirus, puede ser tuberculosis. ¿Para qué? Para que de esa manera se pueda ocluir la nariz y la boca y no transmitan las enfermedades a otras personas. También lo usamos los médicos para protegernos cuando asistimos a estos pacientes y también todo el grupo que lo asiste, enfermera, personal de limpieza que se va a acercar y eso. Ahora bien, en la comunidad la discusión que apareció ahora y la posibilidad de usar una máscara tapa nariz boca se dio ¿por qué? Porque si se empieza a hacer la flexibilización, quizás no podemos en algunos lugares mantener el distanciamiento, porque convengamos que el distanciamiento de 1,5 metros entre persona y persona es la mejor prevención que podemos usar. Pero si nosotros vamos a estar en algún lugar, como en un vehículo de transporte, que no podemos estar 1,5 metros, o en un supermercado o en cualquier otro lugar, se propone esto de usar una máscara que tape la nariz y la boca, porque cuando yo hablo, esas gotas que elimino quedan impactadas en la máscara. O sea, no es para protegerme a mí, es para proteger a aquellos que están cerca y yo al hablar puedo transmitirles mis gotitas. Eso es lo principal que tenemos que entender. Pero a la vez, cuando uno decide este tipo de prevención, tiene que tener en cuenta alguna situación. Si yo me voy a sacar la máscara, lo saco desde las tiritas, nunca tocar el frente de la máscara, porque seguramente va a estar contaminado. Siempre sacar la máscara, y si es de tela, lavarla y después lavarme las manos. Y después reutilizarla si es una máscara casera de tela, pero siempre lavada y siempre con el cuidado de lavarme las manos, porque es el mayor riesgo de transmitir la enfermedad y porque lo voy a pasar por mi cara y va a ingresar el virus por mi nariz, por mi boca o por mis ojos. Ricardo, perdón, dijo lavarla. ¿Lavarla simplemente también, con agua y jabón? ¿Simplemente con agua y jabón? Sí. No hace falta nada como más. cualquier otro elemento. Esa en las máscaras que estamos hablando de uso comunitario y que se van fabricando caseras con tela. Bien. No las que son descartables. No, que utilizan habitualmente los médicos. Esos son los barbijos. Los barbijos quirúrgicos y los barbijos de alta eficiencia es para uso medicinal. Por eso lo que se recomienda por estas horas es no salir a comprar un barbijo, porque esos los van a utilizar o lo van a necesitar los médicos o las personas con virus, sí fabricarlas en casa. Fabricarlas en casa, como dice Ricardo, y le preguntaba esto de si simplemente, o sea, retirarla con mucho cuidado, ¿no? Sin tocar la parte del frente, y lavarla simplemente con agua y jabón, porque algunos también dicen hervirlas, bueno, yo he escuchado de todo, hervirla con agua muy muy ponerle lavandina. Ahora, ¿de qué material? Todo eso no. ¿De qué material tiene que ser el barbijo, la máscara casera? ¿De qué material? Primero, podemos servirle y también va a ser efectivo, también podemos poner la lavandina y también es efectivo, pero es innecesario, con lavarla sería suficiente. Y se puede limitar la tela con lavandina, perdón Ricardo, pero además entiendo que también se puede dañar la tela y no proteger, ¿no? Sí, obviamente, cuanto más destruimos la tela, menor protección va a haber. Pero de todas maneras, sí uno puede indicarle barbijo quirúrgico a algunos pacientes que lo aislamos en algunos lugares, porque esos pacientes sí requieren este tipo de barbijo, como aquellos que están aislados en los hoteles cuando se le da de alta un hospital y no terminó el periodo de contagiosidad.
Y lo otro que me preguntaban, la tela, bueno, si uno entra en los tutoriales que existen, y uno interesante es el del CDC, ustedes van a ver que hay una variedad de telas. Sí. Desde las telas de algodón, que se le propone poner un filtro, inclusive los de café en el medio, y otra tela de algodón, que serían uno de los más efectivos, hasta las distintas tramas que dicen, inclusive ahí en el CDC, el porcentaje de efectividad que puede llegar a tener. Yo lo que digo, seamos prácticos. Primero, si yo tengo algún síntoma, estoy con tos, con fiebre o algo, no salgo de mi casa. Llamo al médico. Bien. Si tengo que salir, siempre intentar tener el distanciamiento social. Si no puedo tenerlo, entonces recién usar la máscara. Cuando vuelvo a casa, sacarla, lavarme las manos, y siempre distanciamiento con los convivientes, sobre todo aquellos convivientes adultos mayores o que tengan enfermedades crónicas, porque son los que más riesgo van a tener en esta enfermedad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora, usted decía, ¿es para quien tenga síntomas o para quien o tenga fiebre o esté estornudando, que tenga tos, para proteger a los demás? Pero estamos hablando de una enfermedad que transita gran parte de su periodo de manera sintomática en muchos casos. ¿No será? Sí, lo escucho. No, yo no digo para el que tenga síntomas. El que tiene síntomas tiene que llamar al médico, y nosotros seguramente le vamos a dar un barbijo quirúrgico cuando sospechamos, porque tiene síntomas, que puede tener la enfermedad. Bien. Estas máscaras son exclusivamente para la comunidad, porque sabemos que hay gente que puede estar transitando con muy pocos síntomas, que todavía no lo advirtió, o sin síntomas. Y ese barbijo casero, digamos, sí, ese sí. barbijo que podemos hacer en casa, ¿es necesario que tenga, por ejemplo, dos telas y en el medio un papel film o algo que evite? Porque hemos visto un video que se viralizó de bomberos de Estados Unidos mostrando cómo en barbijos de tela o barbijos caseros, cuando tiran un líquido de un lado hacia el otro, pasa como si nada sucediera, digamos. Nunca nosotros al hablar tenemos la misma presión que si yo tiro un aerosol o un líquido. Si yo le tiro un barbijo quirúrgico, un aerosol o un líquido con presión, probablemente pasa igual, claro. No nos dejemos llevar por este tipo de cosas. Bien. Lo que se proponen son distintas máscaras para que se impregne con la gota gruesa en aquella persona que no tiene síntomas, y por lo tanto va a estar eliminando muy poco virus. Claro. No seamos extremistas. Tenemos lo que pasa, doctor, hacer... que hay tanta información. Es tan difícil decantar toda la información que va llegando, y por momentos muy contradictorias por eso vamos a los especialistas nosotros, y por momentos muy contradictorias, cuando hay un gobernador que obliga a todo el mundo a salir con barbijo, y acá no, realmente es una confusión muy grande para quien es un neófito en la materia, ¿no? No, seguro. Inclusive nosotros lo discutimos entre nosotros, y claro, tratamos de ponernos de acuerdo y enviar un mensaje común. Por algo nosotros, desde la Sociedad Argentina de Infectología, conociendo este problema que está pasando, estamos asumiendo la responsabilidad de comunicar, pero comunicar con un mensaje único, porque todo lo demás ya lo discutimos entre nosotros. Claro. Doctor, y repasemos a ver lo de las telas, porque lo que recién decía Sofía, seguramente el video lo vieron todos en las redes, ¿no? Claro. Y llevaba a pensar que solamente la tela de un jean, de un pantalón vaquero, es la que sirve para protegerse, el resto no. Esto ya quedó claro. Bueno, ahí el spray tenía otra presión, ¿no? Diferente a la de la respiración o un estornudo. Pero hemos visto gente haciendo barbijos con, la tela, no quiero decir la marca, pero la bailarina, ¿no? De la tela amarilla, y explicando que esa es la tela que es gruesa y que por eso protege, o tal vez paño de cocina, algo de gamuza, el paño de cocina, o un corpiño, viejos, la taza del corpiño que es rígida. ¿Hay alguna tela que sea recomendable para hacer los barbijos caseros? ¿O cuáles son las que se pueden y protegen y las que no? Las telas de algodón serían quizás las mejores, porque serían las más lavables. Ponerle un filtro en el medio del tipo de filtro de café
se dice, y yo no tengo ninguna evidencia, que sería una muy buena protección. Todas las telas que tienen una trama muy amplia, muy grande, como puede ser una tela, como una bufanda, que también decían ahí, permite que se filtre muchísimo lo que estamos hablando. Pero esto es sentido común. Yo lo que estoy tratando es de frenar las gotas que yo estoy eliminando, que la mayoría son gotas gruesas, así que cualquier trama de algodón sería útil. Bien. O sea, cualquier trama de algodón, una remera, por ejemplo, de algodón sería útil, cortar una remera. Exactamente, y si yo hago 2 capas y pongo un papel de filtro de café en el medio, sería mucho más útil todavía. Claro. Y si no, puedo hacer 2 o 3 capas de la misma tela. Claro, lo importante es tener en cuenta, ¿no?, esto que también Dani nos comentaba hace un ratito, la forma en que nos tenemos que poner y sacar el barbijo. O sea, ya sabemos que podemos hacerlo casero, de qué forma, pero tenemos que aprender a usarlo. Y además, nos decía Pedro Can aquí el lunes en C5N, que nos genera una falsa sensación de seguridad. Entonces empezamos a tal vez flexibilizar otras medidas de precaución, como por ejemplo el lavado de manos. Mira, ¿no? Es interesante, Sofi, lo que decís, y ya que está, le sumo esto a tu planteo, porque yo también lo escuché a Pedro Can decir, bueno, los guantes en realidad son, ¿cómo decirlo?, un arma de doble filo, Ricardo. ¿Por qué? Porque uno tiene los guantes, cree que está protegido, entonces se toca la cara, toca todo sin problema. En cambio, si tiene las manos al descubierto, bueno, sería el mismo caso, ¿no? ¿Qué es recomendable y qué no en ese sentido? Totalmente. A ver, primero, lo de las máscaras, solo usarlas cuando uno no tiene distanciamiento, no todo el día quizás, sino cuando uno tiene distanciamiento. Y segundo, los guantes no tienen ninguna utilidad, salvo que sea una persona que está trabajando, no tiene un lavatorio y recibe papeles y demás. Ahora, cuando termina de trabajar y antes de tocarse la cara, o cuando tiene que salir de su oficina, antes de tocar nada, se tiene que tirar los guantes y se tiene que lavar las manos. Los guantes son de muy alto riesgo. Yo veo por la calle gente con guantes. ¿En el transporte público, doctor? Y se cree que está protegido. A ver, yo no tengo que proteger mi mano, yo tengo que proteger mi cara. Yo con mi mano puedo tocar cualquier cosa, pero debo lavármela. O sea, no tocarme la cara es el ABC. O sea, toco lo que sea, pero no tocarme la cara. Exactamente. Lavarme las manos antes de tocarme la cara. Es un punto muy importante, doctor, porque mucha gente cree que con los guantes uno es una especie de Superman. Y no es así. Los guantes no tienen casi utilidad en la comunidad. Ricardo, y en cuanto a las máscaras, ¿no? Hemos visto también, porque claro, hay tantas cosas que circulan, y sobre todo para los adultos mayores es peligroso, ¿no? Porque si no piden ayuda o si no ven bien el video, uno no sabe dónde viene, cuál es la procedencia, entonces termina viendo cualquier cosa. Pero hemos visto esas máscaras que se hacen con la placa de radiografía puesta en la bantina, y es una especie de máscara de soldador, podríamos decir, sí, claro, y que en realidad lo que hace es proteger también los ojos y proteger desde arriba, ¿no? Porque uno entiende que no caería nada sobre los ojos con una vincha. ¿Eso es recomendable? Si yo tengo un distanciamiento, no es necesario. No hace falta. Son dos cosas distintas. Las máscaras me protege a mí para que no me impacte la gota a mis ojos, mi nariz y mi boca. Lo que decíamos antes, lo que tapaba la nariz y la boca protege al otro porque impacta la gota que yo estoy hablando. Esas máscaras nosotros los médicos la utilizamos cuando estamos en contacto directo con un paciente infectado e inclusive también vamos a hacer maniobras como intubarlo y demás. Y eso es porque las gotas gruesas que puede eliminar impactan en la máscara. Pero a la vez usamos barbijo porque la gota fina puede pasar la máscara. Bien. La máscara no tiene utilidad si yo tengo distanciamiento o, como muchas oficinas se están usando, inclusive en los bancos, un acrílico de protección que no permite que otra persona que se acerque al hablar impacte la gota en la persona, sino que impacta en esa protección. Me quedó claro una cosa corta con el tema de los ojos. Dale. ¿También se contagia por los ojos? Sí, bueno, hay evidencia que por las mucosas pueden ingresar este tipo de virus. Es más, este tipo de virus también hay varios pacientes que uno de los signos que presentan es conjuntivitis.
Entonces, siempre las enfermedades respiratorias pueden entrar por las mucosas. Y día de las manos a ojos, nariz y boca, digamos, ¿no? Y que es ojos, lo que hay que claro. preguntar. Claro, ojos, nariz y Ojo, boca. muy importante. Ricardo, quería preguntarle, a ver, hay personas que tienen que salir a trabajar, porque bueno, son servicios esenciales, y en realidad la sensación es que están constantemente con gente en la calle, al momento de utilizar transporte público, llegar a casa. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque uno tiene que seguir conviviendo, ¿no? Para, El transporte público, no por ejemplo. contagiar a esas personas que se quedan en casa y que están sí cumpliendo con la cuarentena. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque hay algunos que, ya sé, desde rociarse la cabeza con alcohol, bañarse. alcohol en gel en las manos, las zapatillas, meterse en la bañera. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo recomendable? Fundamentalmente, lo más importante es lavarse las manos, porque aquel que va por el transporte público Sí, toca. seguramente está dando cosas que pueden estar contaminadas. Entonces, fundamentalmente lavarse las manos. Ahora, ustedes me pueden decir, pero la ropa la puedo tener contaminada. Sí, pero la posibilidad que desde la ropa a otra persona contagie es muy baja. No obstante, yo puedo dejar la ropa, sacármela. Quiero bañarme, me baño, no tengo ningún tipo de problema porque puedo tener contaminada otra parte de mi cuerpo, Claro. porque Bueno, el estuve pelo, puesto, por ejemplo, ¿no? pero también no hay ningún tipo de problema, eso lo podemos hacer, pero el 99% de las veces si hay algo que va a transportar el virus Son las manos, claro. Bien, doctor, muchísimas gracias, Gracias, por hablar con nosotros, por Y aclararnos, ¿no? desasnarnos un poco para que es tanta la información que llega que es muy